Este es un tema oportuno y precisamente aprovechando de la estancia del profesor Walter Arévalo en nuestro país, que viene a una serie de actividades, entre ellas el participar como juez en el concurso del Mood Court Competition, el JESUF, que ahora está impresionantemente muy bien apoyado por la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones educativas más. Insisto, aprovechando esa oportunidad de tenerlo aquí, vamos a presentar una conferencia que realmente iba a ser una reunión entre amigos, pero siempre es bueno, dado la ocasión de la Universidad Político, la ocasión de la Universidad de difusión del conocimiento, que cualquiera que esté interesado pueda asistir a esta charla. Una de las cuestiones que quiero también observar es que, acá te lo digo entre nos, que a mí me parece que dentro de los países de América Latina, Colombia, en el ámbito de los estudios de Derecho Internacional, está haciendo un papel muy relevante. Por lo menos la nueva generación de internacionalistas jóvenes como Walter proliferan en Colombia, muy bien educados, es decir, preparados y además muy bien, que les dijera, están en constante estudio de los temas y eso es un gran mérito. Una de las cosas que no hacemos en el anuario, por ejemplo, y que lo tienen los colegas colombianos, es que traducen las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Ese es un gran mérito, esa es una gran labor de divulgación que se hace en Colombia. Entonces, tenemos como representante, te podemos considerar representante, a un profesor colombiano joven, como lo verán ustedes. Bueno, Walter es profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Él tiene un máster en Derecho Internacional y también ha asistido y es asistente de investigación de Stetson University College of Law, especialista en Derecho Constitucional, abogado y politólogo internacionalista, cum laude por parte de la Universidad del Rosario. Es becario del programa externo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y diploma en espacios marítimos, cursos de agua y Derecho Internacional de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. También tiene fellow del Programa de Difusión y Perfeccionamiento del Derecho Internacional de la Oficina de Asuntos Legales de Naciones Unidas y es investigador del Grupo de Investigación de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, donde tiene un doctorado en Derecho por la misma universidad y es miembro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional, profesor asociado de Derecho Internacional de la Universidad del Bosque, y bueno, hay muchas cosas más, entre ellos es director de la Red Latinoamericana Revista de Derecho Internacional, miembro de la American Bar Association, miembro de la International Bar Association, etcétera, etcétera. Bueno, él va a referirse en esta charla a las conferencias, a las sentencias internacionales contra las normas constitucionales en América Latina, obligatoriedad, ejecutoriedad y no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia, que son tres temas interrelacionados y de gran importancia. Recientemente teníamos un profesor colombiano que a lo mejor conoces, a Rey Cantor. Sí, claro. Bueno, él es profesor más bien constitucionalista, pero está muy interesado en este tema de, a lo mejor después lo ves y le dices cómo está la situación desde la perspectiva del derecho internacional, cómo se pueden dictar sentencias que puedan mover el sistema jurídico constitucional interno, ¿no? Ese es un tema bastante interesante. Entonces, sin más, te damos la palabra y después hay una sección de preguntas y respuestas. Perfecto.
Esto está prendido, perfecto. Bueno, es un gran placer estar con ustedes en la tarde de hoy y haber recibido esta invitación pues, del doctor Becerra, de Mónica, de Raúl. Gracias por la colaboración de todos los tres y pues sobre todo contar con la presencia de ustedes, con la intención de que precisamente sea una charla, una conversación, nada acartonado, y que podamos, digamos, avanzar en esta constante preocupación de los países latinoamericanos por la obligatoriedad, la adecuación, la efectividad de las sentencias internacionales y su choque. Realmente es eso, es un choque con el ordenamiento jurídico a nivel constitucional. Pues por supuesto reitero el honor que me significa acompañarlos en la que realmente sin duda es la universidad pues, más importante de nuestra América, y el instituto que pues digamos es una luz a los que trabajamos derecho internacional. Estar al lado pues, de un querido maestro. Él mencionaba la red latinoamericana, él la funda, él es bastante prudente, no dijo eso, pero es el fundador de la red en la que trabajamos todos, con varios de los que nos acompañan hoy, la red latinoamericana de revistas de derecho internacional, a la que por supuesto están invitados, y en algún momento de pronto les podemos hacer alguna otra referencia. Entonces, ya ahora sí para empezar, pues quisiera hacerles una muy breve contextualización del caso colombiano y sobre todo llegar al problema con la Constitución, para que vean por qué es una preocupación general en los países latinoamericanos el choque entre las sentencias internacionales y las constituciones. El caso colombiano, pues ustedes ya saben que es un caso de delimitación territorial y marítima. Es un caso que se ha venido extendiendo justamente por la renuencia del Estado a aplicarlo, sino por decir a cumplirlo. Vamos a ver si existen diferencias entre esas posibles acepciones, pero además es un caso que si se quiere, para mí es de los casos en donde se evidencia de una manera principal el choque entre las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y los ordenamientos nacionales, que es en el ámbito del territorio. Porque nuestras constituciones liberales, decimonónicas, herederas de un modelo tradicional, son absolutamente expresas en materia de territorio y bastante difusas, si no contradictorias, en materia del derecho internacional. Entonces, dependiendo de cómo viene la Constitución, uno ya puede ir viendo qué tipos de fallos internacionales son más o menos fáciles de cumplir. Por eso esta conferencia no es de sistema interamericano. Nuestras constituciones, muy liberales, muy protectoras, muy garantistas, suelen, por ejemplo, tener cláusula de derechos innominados, cláusula de bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, o cláusulas de incorporación directa de instrumentos de derechos humanos al orden interno. Ahí entonces las cosas son más fáciles, porque yo tengo una norma expresa que me permite no solamente entender la obligatoriedad de la sentencia internacional, sino además ejecutarla en el orden interno. En el ámbito del derecho internacional público, en el ámbito de las sentencias que tienen que ver con territorio, no solamente carezco de aquella norma, no solamente trato de aplicar más o menos por analogía las normas de tratados que ya veremos no tienen nada que ver, sino que además tengo normas expresas constitucionales que contradicen naturalmente el contenido de la sentencia. Porque si yo tengo constitucionalizado mi territorio hace 25 años de la promulgación de mi Constitución, o de 100, estuve en Querétaro, fue hermoso a ver dónde se había hecho todo este proceso, o de 100 en el caso de ustedes, pues por supuesto que cuando llegue una sentencia que dice lo contrario en materia del territorio, no tengo instrumento jurídico y tengo un problema típico de adecuación constitucional. Entonces, ese es el caso colombiano para no ir más lejos. Es una sentencia que le cambia el chip a la lógica colombiana en materia del territorio, porque los colombianos estábamos desde 1928 seguros de una configuración del territorio construida incluso en una constitución anterior, basada en principios de repartición del territorio en escenarios postcoloniales como el uti possidetis iuris, y esa configuración del territorio la hereda la nueva Constitución y la plasma en el artículo 101, incluso hablando de los fenómenos geográficos que están en litigio, que son los que ven en el mapa, que son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas, los cayos e islotes que los rodean, que los acompañan como archipiélago, y la delimitación marítima en la zona. Entonces, la Constitución plasma una realidad unilateral, colombiana, muy propia, muy auténtica,
que necesariamente choca con el fallo de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el año 2012. Entonces, para decirles simplemente en qué choca, pues les haría una muy breve recapitulación de lo que buscaba Nicaragua y lo que termina ocurriendo en la sentencia y por qué es, digamos, complicado para el orden interno colombiano entenderlo. Es más, ni siquiera para el orden jurídico colombiano interno, para la psique, para la lógica, para el patriotismo y el patrioterismo, que muchas veces son un colchón en el derecho internacional, muy complicado. Colombia pues tiene este título histórico de uti possidetis iuris sobre las islas y realiza un ejercicio de soberanía sobre las mismas. Nicaragua tiene una reclamación sobre los espacios marítimos entre su costa continental y las islas, y entre los dos estados nunca se logra hacer un pacto de delimitación marítima, ni en los términos antiguos de la delimitación marítima, ni en los términos modernos, que son mucho más estrictos, mucho más técnicos, que implican no solamente la delimitación, sino la demarcación, implican coordenadas astronómicas. Entonces no hay verdaderamente una frontera marítima entre los dos estados. Lo único que hay es un tratado de soberanía territorial, el Esguerra-Bárcenas de 1928, en el que Nicaragua de alguna manera reconoce la soberanía territorial de Colombia sobre estas islas, pero no sobre las demás formaciones marítimas que estaban en litigio con otros estados. Y además, en ninguna parte de ese tratado se establece la delimitación marítima. El tratado, uno que esperaría un tratado moderno, pues es un tratado de 1928. Hagan de cuenta que es un tratado que quería resolver esto, y es un tratado que tiene la extensión, sin mentirles, de 2 tweets. 140 caracteres un párrafo, 140 el otro, y no dice más. Y ahí esperaban tener resuelto todo el problema de soberanía territorial, marítima, delimitación, demarcación. Por supuesto que no lo hay. Entonces la Corte toma este instrumento como el instrumento básico, el instrumento que regula las relaciones entre los dos estados en el litigio, es una subregla de la Corte, y pues encuentra lo que simplemente dice en el par de tweets, no puede irse a más. Y entonces decide que el tratado solamente le da la soberanía sobre las islas mayores a Colombia, que no hay una delimitación territorial y que todo lo demás está por decidirse. Entonces, esa decisión, que además es una decisión que ocurre en la etapa de jurisdicción en el año 2007, choca ya no con una realidad constitucional, y puede que la conferencia trate de constituciones, pero vamos a tratar de ver que las constituciones no son lo más relevante aquí. Pero se choca con la lógica nacional que se vivió alrededor del territorio por 80 años. Libros de texto en los colegios que dicen que la delimitación pasaba por el meridiano 82 porque era hasta donde los colombianos se acercaban, pero eso no es una delimitación. La delimitación no puede ser tácita y tampoco puede ser unilateral. Mapas oficiales que en distintas épocas de manera más o menos expresa presentaban esa línea del meridiano 82 como la división territorial. Y además los acuerdos limítrofes de nuestro país que se habían negociado con las naciones vecinas en el Caribe, que son muchas, incluso vean que tenemos frontera con Jamaica, estaban pensados bajo el supuesto de que teníamos una delimitación en el meridiano 82, y así íbamos a negociar. Entonces, cuando la Corte dice que esa no es la frontera, a pesar de que le dice a Colombia todo lo demás que quiere escuchar es tener la soberanía sobre las islas, y además en partes más profundas de la sentencia termina también declarándose la soberanía sobre los cayos islotes, pues por supuesto que rompe no solamente una continuidad constitucional, sino una continuidad psicológica, una continuidad patriótica del territorio. Y es ahí donde entonces empieza a ocurrir todo un choque entre el sistema internacional y el sistema interno, que es el que nos merece una serie de reflexiones. Y fíjense que es un choque, y los que lo hemos trabajado, y ustedes estuvieron en varios años complicados visitándonos allí, cuando justamente estábamos en mitad del litigio, decíamos, es impresionante que somos uno de los pocos países latinoamericanos que le ha ganado una sentencia a la horda de demandas nicaragüenses, que ellos son muy activos en este tema, y es totalmente respetable, para eso está. Pero no hemos entendido que hemos ganado, y parte del no entender que hubiésemos ganado no es que nos dieron todo, pero como no dijeron que el meridiano pasaba por donde creíamos que estaba hace 80 años, pues entonces el Estado
y la sociedad necesariamente asumió que perdió. Y fíjense que, ¿por qué digo que ganamos? Que es una posición supremamente impopular en Colombia. Incluso me han dicho que yo debo tener un monumento en Nicaragua, por decirlo. Pero fíjense por qué ganamos. Fíjense que uno en derecho, y sobre todo en derecho internacional, tiene que medir si ganó o no a través de lo que uno quiere. Pues Colombia quisiera el Meridiano 82, a lo mejor quiere otra vez la Costa Mosquitia, como cuando éramos el Virreinato de la Nueva Granada. Pero esa no es la forma de medir el derecho internacional y medir el litigio en derecho internacional, sobre todo con cortes tan complejas como la Corte Internacional de Justicia. Uno debe medirlo a través de lo que aconseja el litigio estratégico en Common Law, que es, mire cuántas de las pretensiones del demandante, cuando usted es el demandado, le dieron, y de esa cantidad usted sabe si ganó o perdió. Entonces miren lo que pide Nicaragua en general. Lo voy a parafrasear y lo voy a poner en otros términos coloquiales, no les voy a leer exactamente la lista de las pretensiones, pero piensen que, por ejemplo, pedía soberanía sobre el archipiélago, soberanía sobre las formaciones marítimas, los espacios marítimos que esas formaciones generaban, una nueva delimitación que casi que correspondiera a su plataforma continental, o sea, la línea punteada amarilla, todo para Nicaragua, y además incluso en algún momento pidió una serie de reparaciones por el uso, pues obviamente, de los recursos o la ocupación de estos espacios. Entonces, 5 pretensiones. No le dieron ni una. Entonces, Colombia volvió a ganar 5-0, ya esta vez no contra Argentina, y no se ha dado cuenta que ganó. El 5-0 con Argentina lo llevamos celebrando 20 años, fútbol, pero este no. Entonces, fíjense cómo es de difícil este tema de la conciencia nacional frente a una idea construida de que el meridiano tiene que ser la frontera sí o sí. Además nos dieron, hay distintos cálculos, hay gente que habla más, habla menos, pero dicen que entre el 60 y el 70%, incluso un poco más, de los espacios marítimos en litigio. Entonces, Colombia verdaderamente no perdió, y aún así está en una incapacidad constante de aceptar que digamos que ha ganado el litigio, y una incapacidad constante para aplicarlo. Entonces esto ya nos lleva a, ahora sí, una serie de problemas más teóricos, en mi opinión, sobre esta relación entre las sentencias internacionales y las constituciones nacionales. La primera de las circunstancias que yo creo que es un problema es que, y digamos, estoy enfrente de verdaderos expertos, entonces en cualquier momento me pueden interrumpir o lanzar un tomate. Vi por ahí tu segunda edición de Incorporación del Derecho Internacional del Derecho Interno. Ahorita alguien me presta 120 pesos para comprarlo porque traje dólares. Y entonces, uno de los principales problemas que yo creo que existen en este asunto es que el derecho internacional quedó mal hecho en materia de incorporación. Porque el derecho internacional se dedicó 70 años a hablar mal del derecho interno para justificar su supremacía. Entonces, si ustedes miran una serie, esto fue lo que ya dije, esto también, si ustedes miran una serie de instrumentos internacionales con distintos enfoques que proponen tanto la supremacía del derecho internacional, el principio de primauté, la primacía, como la imposibilidad de invocar el derecho interno en contra de obligaciones internacionales, se darán cuenta que si quieren analizarlo desde un punto de vista menos estricto, menos jurídico, menos textualista, sino un punto de vista más político, todos hablan mal del derecho interno. La manera de proponer la supremacía del derecho internacional es derogando, es denigrando la validez del derecho interno. Y eso de pronto servía para tratados en materia de nulidad, pero no sirve cuando ahora organizaciones internacionales, tribunales internacionales, le dan mandatos muy específicos al Estado que están en contra de lo que políticamente el Estado quiere, y aún así tiene que buscar una manera administrativo, política y social de construirlos. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, los que hablan de mera obligatoriedad, la Carta de Naciones Unidas, la Convención de Viena, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, casi que hablan de manera derogatoria del derecho interno. El derecho interno no existe frente al derecho internacional. El derecho interno está por debajo, necesariamente por debajo, y no nos lo explican. Miren que otros instrumentos, los que hablan de principios, o los que hablan que vienen de principios y vienen de costumbre, son los que construyen otra forma de construir esta pirámide o este conjunto de elementos de obligatoriedad, que son los que construyen la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos, y lo que terminan diciendo del derecho interno es que el derecho interno es la principal fuente de responsabilidad.
Y después uno va y mira las sentencias y ¿qué dicen? Las sentencias internacionales cuando hablan del derecho interno, y ahí está una lista sugerida, pero todas lo hacen. La más grave pues es Zonas Francas de Gex y la de los nacionales polacos en Danzig. Dicen, es que para el derecho internacional el derecho interno ni siquiera es derecho. En el interlitis el derecho internacional es un hecho a ser interpretado. Y no se lo dicen a Colombia tan tropical y tan caribeña, se lo dicen a Francia, se lo dicen a Alemania, países que digamos tienen una tradición de un derecho nacional de impacto universal. Entonces fíjense cómo ya hay un primer problema que hay que resolver. Todos los instrumentos de derecho internacional son derogatorios del derecho interno. Hemos logrado en derechos humanos una relación de subsidiariedad o de colaboración, pero desde el derecho internacional público la postura muy clásica, es a decir que el derecho interno o está mal, o es la típica excusa para incumplir obligaciones, o es contradictorio y no sirve. Entonces, ¿eso cómo se supera? El derecho internacional tiene que buscar mecanismos, de incorporar en sus instrumentos de derecho internacional público, cuando cree tribunales, cuando hable de mecanismos de procedimiento, formas de darle instrucciones buenas al derecho interno, formas de llamar al derecho interno a participar. Porque eso sí se hizo y se ha venido logrando en derechos humanos, eso se ha venido logrando en derecho penal internacional, pero el internacional público se quedó atrás. Y se quedó atrás de una manera más grave aún, que me lleva a el segundo postulado de esta muy breve intervención para después ya poder conversar con ustedes. Las sentencias internacionales también se quedaron atrás, porque las sentencias internacionales, tan cómodas en el principio de la voluntariedad, tan cómodas en su naturaleza emanada de instrumentos convencionales que vienen de esta misma estirpe que estamos criticando, tienen el grave problema de que ellas mismas se han dado, lo que decimos en Colombia muy coloquialmente, el tiro en el pie, y han dicho que no son autoejecutables. Entonces ni por A ni por B. Porque la sentencia dice que no se puede ejecutar sola en la mayoría de los casos de derecho internacional público, no como en otros subsistemas. La sentencia dice que es no autoejecutable, que la sentencia no tiene mecanismos de ejecución y de, si se quiere, prosecution o de enforceability, pero además nunca le habla a las autoridades nacionales. Nunca le habla de manera clara a las autoridades específicas con las cuales estuvo litigando 3, 4, 5, 6 años. Entonces, en Colombia, por ejemplo, a la corte fueron los de la Dirección Marítima, a la corte fueron los de Territorio de Cancillería, a la corte fueron los de Presidencia, a la corte fueron los de la Fuerza Armada, a la corte fueron los de los institutos oceanográficos, y después la corte no le dice a quién hacer o el límite o hacer la línea o la demarcación. Entonces, pues nadie, ahora sí, en un contexto político complicado como el nuestro, va a coger la pelota. Por supuesto que no. Nadie se da el tiro en el pie solo, como hizo la sentencia. Entonces, otro problema que tiene esta, si se quiere ya no incorporación, pero sí problema de ejecutabilidad, es que las sentencias internacionales, sobre todo las de la Corte Internacional de Justicia, están profundamente alejadas de las autoridades nacionales. Se hablan con los agentes, pero es que los agentes son personas que representan al Estado 2 años. Y le hablan al Estado como sujeto del derecho internacional, y eso está muy bien, porque esa es la fuente de la obligatoriedad, pero no le dicen a ningún Estado cómo hacerlo. Entonces los Estados que quieren lo hacen y los Estados que no quieren no lo hacen. Esto también puede ser profundamente cándido de mi parte, decir, claro, pues es que es lo que quiere el Estado, pero pues es que por eso es el problema. Acá no estamos para decir que lo que hace el Estado es lo mejor, o que lo que hace el Estado es lo que nos va a resolver el asunto. Entonces, ¿qué hay que empezar a buscar? Hay que empezar a lograr casos de sentencias, identificar modelos de sentencia donde la sentencia, por su naturaleza, por su dicta, por la manera en la que expresaba las ideas, es ejecutable o no ejecutable de manera automática en el orden interno. Y ustedes son pues expertos en casos donde esto no ha funcionado. El caso Avena, por ejemplo, pues, o sea, trágicamente es así. Casos donde no queda claro quién tiene que cumplir. Y después entonces es muy fácil que nos vengan a meter los dedos a la boca con el cuentico del federalismo residual. Ah, no, es que yo a Estados Unidos no le puedo decir a Texas que haga tal cosa, o no le puedo decir a tal estado que haga tal cosa. Entonces el argumento del federalismo, me perdonan, y estoy en un país federal,
Pero para derecho internacional está totalmente superado. Y miren el artículo 4 del Proyecto de Responsabilidad Internacional del Estado. Todos los subórganos, todas las subdivisiones territoriales, departamentos, municipalidades, perdón si lo digo mal, estados, pues están obligados a cumplir lo que su subjetividad internacional ha firmado. Entonces, esto viene por dos lados. Una culpa es de la sentencia que no asume ese problema, es decir, nos vienen a decir que los jueces de la Corte Internacional no sabían del federalismo norteamericano cuando expidieron Avena. Pues claro. Entonces, el problema viene por ahí. La sentencia tampoco es bold, tampoco es arriesgada al momento de decir estas cosas, y tiene que empezar a hacerlo, porque entonces nos empiezan a ocurrir esos casos. Por eso son muy sencillas y muy fáciles las sentencias donde dicen la obligación no existe, o la obligación ha cesado, o aplica tal causal de exclusión de ilicitud. Entonces Gapsicó y Guimaros dicen que es una sentencia autoejecutable porque ella misma dice que hay que hacer, pero es que ahí era fácil, no hay que hacer nada. O decir que el tratado ya no existe, o que la obligación ha cesado, lo que quieran. Pero entonces, ojalá todos los casos fueran así, pero no lo son. La mayoría de los casos implican un quehacer del Estado que no está expreso en la sentencia. Entonces, ese es un segundo elemento que hay que empezar a evaluar. Porque si no se evalúa, si no se resuelve, nos empieza a ocurrir lo que ahora sí está empezando a ocurrir en los sistemas internos, y es que la Corte Constitucional, ante estos vacíos, aprovecha y responde con lo mismo. No, esa sentencia es obligatoria, pero no es ejecutable. Entonces está el caso famoso de la Corte Constitucional Italiana de 2014, muy reciente, donde básicamente dice que es que esas cosas no aplican. Ni las obligaciones de conducta, ni las conduct obligations, ni los resultados de las sentencias. O está la paradójica sentencia de nuestra propia Corte Constitucional en Colombia frente al litigio del que estamos hablando, donde dice algo que a mí me ha parecido supremamente rarísimo, y es lo siguiente. Dice, en el 70% de las hojas dice: la sentencia internacional es obligatoria, la sentencia internacional es vinculante, y cita todo el sistema de normas que les puse en el cuadrito: Naciones Unidas, Estatuto, Resolución 2625, y después dice: pero como no son ejecutables, y como no dicen cómo se ejecutan, y como además está la Constitución, toca hacer un tratado con Nicaragua donde delimitemos. Entonces, ¿para qué tengo una sentencia que trae la delimitación, que trae el mapa, que es final, que para Nicaragua es un título jurídico, es un cheque, ¿no? Acá le dicen cheque, es un cheque, si después voy a sacar una sentencia constitucional que dice que no, que esa sentencia para ejecutarla tengo que volverla a un tratado, y pues en los tratados uno ¿qué hace? Negocia y cambio la sentencia. Entonces, ¿ustedes creen que Nicaragua va a decirle sí a ese tratado en esos términos? Pues no, porque no lo necesita, porque para Nicaragua justamente ya existe una delimitación. Entonces también está la otra posición, que tampoco es sana. Busquen la Constitución nicaragüense y busquen el nuevo artículo del territorio, y se van a dar cuenta de otro fenómeno, que ya no es la negación absoluta, sino la constitucionalización de la sentencia. Nicaragua hizo un artículo de la Constitución que dice: los límites son los que dice la Corte en la sentencia de 2012. Entonces copió la sentencia. Entonces, pues uno dice, no sé quién está en peor chiripiorca, si el que no cree que existe el sistema, o el que constitucionaliza la sentencia porque se da cuenta que puede aprovechar ese vacío para su favor. Entonces fíjense cómo empieza uno a tener una serie de desbalances por estos vacíos en un sistema que creíamos que era perfecto y plenamente definido, porque es que ese ha sido el cuento, que pensamos que la relación entre derecho interno y derecho internacional estaba resuelta desde dualismo y monismo, y yo creo que nos falta mucho. Además que dualismo y monismo pues son sistemas pensados desde el punto de vista de los tratados. Entonces fíjense cómo esto empieza a ser complicado. Y quisiera de pronto detenerme ahí y hablar un poquito de dualismo y monismo. Dualismo y monismo tienen dos problemas fundamentales, dos características que los hacen insuficientes en su expresión moderna en las constituciones para darle recepción a las sentencias internacionales, por ejemplo en materia de territorio, pero sobre todo derecho internacional público general. Derechos humanos, como ya vimos, es otro problema. El primer problema de este asunto es que es un modelo basado en obligaciones de carácter convencional. La creación normativa en la historia del monismo y la creación normativa en la historia del dualismo era
99% tratados. Si acaso uno que otro acto unilateral y a lo mejor uno que otro laudo internacional. Laudos además, no productos de cortes permanentes. Entonces, claro, eso produce un sistema o dos sistemas de explicación de la relación entre derecho interno y derecho internacional, que son el dualismo y el monismo, que además de traer ese problema implícito, traen otro. Y es que no supieron explicar cómo son susceptibles de ser secuestrados, de ser imbuidos, de ser influenciados de una manera absolutamente directa por la política nacional. Entonces me quiero volver un poquito a las raíces del dualismo y del monismo, para que hablemos de un par de ejemplos incluso buenos que muestran esta circunstancia. Dualismo. Entonces, el dualismo, lo que decía, y todos ustedes bien lo saben, que todos los presentes que son avesados en el tema, el dualismo era de la negación de la pregunta. El dualismo partía de decir lo siguiente: la pregunta que usted me está formulando, Walter, la pregunta que usted me está formulando, doctor Becerra, es una pregunta inane, es una pregunta innecesaria, porque la mayoría de las relaciones jurídicas entre las normas de derecho internacional y las normas de derecho interno no chocan. Y piensen que el dualismo es más viejo de lo que nos dicen, el dualismo es siglo XV. Entonces, no chocan, y si no chocan yo no tengo que establecer jerarquía. Yo establezco jerarquía cuando tengo una norma que dice lo contrario a otra, y establezco quién está por encima. El edicto del alcalde o la constitución. El alcalde que dice que no sé, hay que darle pena de muerte a los conductores de Uber, y la constitución que dice no hay pena de muerte en el país. Contradicción, establezco una jerarquía. La base histórica del monismo es pensar que esa jerarquía no es necesaria porque la contradicción no existe, porque nunca el derecho internacional hablaba de lo mismo que hablaba el derecho internacional, o por lo menos no al principio. Es más importante la historia del dualismo que su producto, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, claro, ¿qué era el derecho internacional en el siglo XIV, XV, XVI? ¿Y qué era el derecho interno en esos mismos siglos? El derecho internacional hablando de el jus ad bellum, el derecho internacional hablando de del mare liberum, el derecho internacional hablando de los consulados, de las embajadas y de inmunidad del jefe de Estado, y el derecho interno, en la época de construcción de esta teoría, hablando de las cosas internas, que la propiedad, que la sucesión, que la familia, que la adopción, que el código civil, que el matrimonio, que el divorcio. Entonces, claro, las temáticas no chocaban, por lo tanto yo no necesitaba de plano, de primerazo, de presupuesto, una jerarquía entre ellas. Lo que necesitaba yo es la forma de traer una norma de ese sistema internacional en el caso en que tuviera que aplicarla muy extraordinario al derecho interno, y traerla, y por eso nace el tal y el famoso mecanismo de incorporación, que es tan bueno como malo, porque en América Latina, ¿qué es el mecanismo de incorporación? La ley aprobatoria de tratado. Pero fíjense lo curioso que es este instrumento y lo que nos dice a nivel político. Una ley aprobatoria de tratado, por ejemplo, en Colombia, es que yo cojo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, perdón, el tratado del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Carta de Naciones Unidas, o un tratado bilateral de inversión. Está el tratado con marco azul de Naciones Unidas, con el logo de Naciones Unidas o el logo de la organización, lo paso por una fotocopiadora, corto el logo y pego otro logo que dice arriba República de Colombia y abajo otro que dice ordénese y cúmplase, y lo paso por el Congreso y creo una ley aprobatoria de tratado. Pero ¿cuál es la lógica política de eso? Me está diciendo que las autoridades nacionales no están preparadas hace 200 años para recibir un papel azul o un papel en francés o un papel que viene de La Haya y aplicarlo, que necesariamente el policía en Bogotá necesita que eso sea impreso en papel amarillo, con el logo de Colombia, para entender que es obligatorio. Eso es una ley aprobatoria de tratado, no es más. Ese es el tal mecanismo de incorporación, una fotocopia. Pero entonces fíjense, es asumir y es perpetuar la imposibilidad de la ejecutoriedad del derecho internacional, porque si no tengo los dos, no, acá no funciona. Esto me lo tiene que haber firmado el senador y no el juez. Es tonto, para mí es tonto. Entonces, ese es el problema de ese producto del dualismo. Pero ahora fíjense el otro problema del otro lado del monismo, que es el que supuestamente nos salva. El monismo, pues sí parte de la creencia, sí parte de la certeza, de la certidumbre, de que pues sí va a haber contradicción entre el derecho internacional y el derecho interno, y el monismo se desarrolla de una manera mucho más moderna. De hecho, el artículo más importante de esto
que lo sigue siendo, yo creo, 1926, creo que es el volumen 5 del Recueil de Cours, el curso de la Academia de la Haya que lo da Kelsen, que se llama Le rapport entre le droit international et le droit interne, las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Él empieza explicando dualismo, habla del mecanismo de incorporación, después propone monismo y después propone monismo internacional. Pero entonces, toda esta teoría del monismo pues asume que sí hay contradicción porque es moderno y porque en la actualidad yo tengo en el país una autoridad local que quiere hablar de economía y una autoridad internacional que quiere hablar de economía, o sea que pueden contradecirse. Tengo una autoridad nacional que quiere hablar del aborto y una autoridad internacional que quiere hablar del aborto. Tengo autoridades nacionales que quieren hablar de telecomunicaciones e internacionales que quieren hablar de telecomunicaciones. Tengo tratados que me dicen qué tan ancha tiene que ser la calle y tengo ordenanzas municipales que me dicen qué tan ancha tiene que ser la calle. Entonces ahora sí la contradicción existe, ahora sí es necesario el modelo. Ahora sí es necesario poner arriba al internacional y abajo al interno o al contrario. Y eso está muy bien. Pero el problema de esto, ¿qué es? Que en las asambleas nacionales constituyentes, que en los escenarios de construcción constitucional, donde tiene que estar esta cláusula, que ya no es la cláusula de incorporación, que sería la que me dice cómo hago el tal tratado o la ley aprobatoria, sino la cláusula de jerarquía, la que me dice quién está por encima, pues o en la mayoría de nuestras constituciones y en la gran mayoría, no solo las nuestras, o no fue un tema, o no fue una preocupación expresa, sino tal vez tácita, o se fue resolviendo por pedazos. Los de derechos humanos en una sala dijeron una cosa, los de economía en otra sala en la Asamblea Nacional Constituyente dijeron otra, los de territorio en la Asamblea Nacional Constituyente dijeron otra. Entonces, eso es uno de los problemas de la construcción de estas cláusulas sobre el monismo, que no han sido agendadas como uno de los elementos necesarios para hacer el Estado. Nos sentamos y decimos, uy, no es urgente es definir si somos unitarios o federales. Miércoles, si no definimos si somos autonómicos o si somos Estado centralizado, el Estado queda mal hecho. Pero nunca se preguntan de manera expresa la construcción de estas normas sobre esta jerarquía. Y cuando eso no pasa, pues pasa lo que sí es constante. Y es que esta decisión sea objeto de lo que es más importante en los países, mucho más allá del derecho, que son las pasiones, las ideologías, su propia historia, su cultura, su religión. Para mí, el ejemplo perfecto de monismo internacional y el ejemplo perfecto de monismo interno son resultado de estas pasiones y demuestran que los países no escogen porque se hubiera sentado el experto mexicano, el experto francés y el experto alemán y el experto libio o el experto sirio en esa Asamblea Nacional Constituyente a proponerles un modelo de incorporación, un modelo de recepción y un modelo de jerarquía. Fíjense para mí cuál es para mí no, para todo el mundo, la cláusula perfecta de monismo internacional. Es el artículo 25 de la Grundgesetz, la ley fundamental de Bonn, la Constitución alemana del 49. El artículo 25 dice: Die allgemeine Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. El Völkerrecht es el derecho de los pueblos, como el Volkswagen, el carrito, que acá he visto un montón en México, y el de los antiguos. Y el Bundesrecht, la Bundesliga, ¿se acuerdan? Donde juega Chicharito. Entonces la Bundes es la federación. Entonces lo que dice la cláusula del artículo 25 es: el derecho internacional es supremo al derecho interno. Punto. Claritico. No es esa norma de la Constitución, es la norma de normas. No es esa norma de acá vamos a seguir los principios del derecho internacional cuando haya vacíos. No es una norma expresa. Pero esto no es porque ahí no estaba Kelsen redactando eso. Esto es porque fíjense cómo se redacta esa Constitución alemana. ¿En qué años? 49, posguerra. Alemania está ocupada por poderes extranjeros, está en situación de ocupación militar y política. Además, ni siquiera es una constitución propiamente dicha, es una ley. Y en la producción de esta ley, bajo la firma de poderes extranjeros, solamente participa un partido alemán. Y además, pues está la impronta directa de los países de ocupación. Entonces está Estados Unidos, están los soviéticos, están los franceses que tienen una representación. Y claro, ¿por qué la cláusula tiene que ser así? Por la historia. ¿Cómo no va a ser en un estado ocupado más importante el derecho internacional que el derecho nacional? Pero sobre todo lo segundo, lo más importante, lo más grave para los alemanes. ¿Cómo se usó y para qué se usó
5, 6, 7, 8 años antes el derecho interno. ¿Para qué cosas? Para justificar un genocidio, para legalizar un genocidio, para legalizar la deportación de millones de personas, para prohibir matrimonios y negocios entre alemanes y judíos. Entonces también había una sensación política de vergüenza del derecho interno, una sensación de miedo y cautela frente a un derecho interno sin control. Entonces la razón de la cláusula no es, ay sí, hagámosle caso a Ferdross, a Kelsen, lo que dice el libro del profesor Becerra, y tratemos de cumplir el sistema internacional. No, era una circunstancia particular de ese año. De ese año y de ese momento. Entonces fíjense que eso da lo que a mí me gusta, sí, a mí me gusta, ojalá todas las cláusulas fueran monistas internacionalistas, pero fíjense la mejor porque nace. No nace porque queramos cumplir sentencias internacionales, nace porque estamos ocupados y tenemos vergüenza del derecho interno. Ahora fíjense las más recientes constituciones con monismos internos de dónde nacen. Ustedes recuerdan la primavera árabe, ¿no? El proceso de, a través de una democratización y una, si se quiere, rejuvenecimiento de la política en los países del Magreb, como unos movimientos sociales a punta de internet, de Facebook, de videos, promueven una serie de revoluciones semipacíficas en contra de unos dictadores prooccidentales. Y logran ganar. Y los tumban. Y entonces pues hay un movimiento en Túnez, hay una forma de esto muy extraña en Libia, trató de pasar en Siria y no terminó en nada, y estamos en lo que estamos. Egipto. Entonces, esos procesos sociales tumban estos dictadores prooccidentales, pero absolutamente dictadores, y le dan paso a asambleas nacionales constituyentes o a asambleas de transición. Y en las asambleas constituyentes o en las asambleas nacionales de transición uno dice, bueno, pues entonces estos duros del Twitter, estos duros de Facebook, estos movimientos sociales de jóvenes, estos universitarios, pues ya ganaron, ya hicieron lo más duro, tumbaron al dictador, ahora van a copar el proceso constitucional y van a dar como resultado una constitución modernista, una constitución progresista, una constitución amplia y para todos. ¿Pasó eso? No, pues todo lo contrario. Los procesos, bien sea constitucionales de esta zona o los procesos transicionales de esta zona, fueron copados por los que ya eran partido y los que ya eran movimiento, ya no solamente movimiento social, sino movimiento organizado, con una jerarquía y con una disciplina partidista o disciplina de grupo, que, sin decir mal o bien, porque no se trata de hacer calificativos, pues eran en su mayoría los movimientos fundamentalistas islámicos. Entonces, ¿quién termina redactando las constituciones modernas de los países árabes? La Hermandad Islámica, los Hermanos Musulmanes, la representación local de Hezbollah, grupos que tienen conexiones con Al-Qaeda, grupos que, ojo, no se trata de decir que todos son malos, grupos que representan a la organización, dependiendo de donde estemos, chiita o sunita, estricta, esta especie de clero en el sistema musulmán que es distinto al nuestro, pero que ahí está. Y estos son los que terminan entonces copando este proceso constitucional. Entonces ahora, la pregunta ahora sí del internacionalista. ¿Ellos qué resolvieron? ¿Será que es una pregunta importante para ellos si el derecho internacional está por encima del interno? Si la lógica social constitucional es una lógica de la construcción de un modelo jurídico a través de un documento histórico como es el Corán, pues esta ya no es la forma de hacer derecho. Entonces, más bien lo que se hace es incorporar los principios religiosos a la Constitución, y la Constitución parte de lo que tiene que partir, y está bien, porque cada pueblo se autodetermina. Pues lo que es relevante para ellos, el sistema jurídico es un reflejo de las instrucciones transmitidas de Alá a Mahoma en el Corán, en las suras del Corán que hablen de la regulación de las conductas y las relaciones sociales. Entonces, derecho islámico, independiente si es escuela salafita, la escuela que sea, está en la Constitución. Y la Constitución entonces empieza, ya no por la preocupación latinoamericana, es que somos democráticos, unitarios o federales, sino empieza por Alá Inshallah. Solo hay un Dios, que es Alá. Y entonces ahí viene la pregunta, ahora sí práctica, para que vean por qué esto no tiene nada que ver con los abogados de derecho internacional. En un sistema jurídico donde la fuente principal del derecho es Dios,
donde el derecho constitucional y todo el derecho del Estado no lo escribieron 4 amigos, sino lo escribió Dios, pues ¿quién va a estar por encima cuando nos choquemos con un tratadito o con una sentencia realizada por 4 francesitos o 4 austriacos o 4 holandeses en La Haya? ¿Quién gana? ¿Dios o los 4 franceses? Ustedes me dirán. Pues Dios, ¿no? Entonces, fíjense cómo el problema es político, el problema es social. Sí, podemos escribir ríos de tinta sobre qué es que tiene que ser así la incorporación y los elementos de la cláusula de recepción y los procedimientos de cómo hacer un buen tratado internacional e incorporarlo al orden interno, y que si la Corte o no puede juzgar un tratado, que cómo así que la Corte puede revisar la constitucionalidad de un tratado, qué locura. Pero pues al final el problema es meramente político. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema político? Pues las constituciones nacionales tienen que dar cuenta de que la recepción de tratados es insuficiente, que el modelo viejo de incorporación de que yo tengo el tratado y le hago la ley aprobatoria y que de pronto algunos tratados los puede firmar el presidente y que otros los tienen que pasar por el Congreso, eso no es insuficiente. El derecho internacional moderno no son los tratados. El derecho internacional moderno son las decisiones de las organizaciones internacionales y de los tribunales internacionales. El derecho internacional moderno es el derecho declarativo de la organización internacional. El derecho internacional moderno es el derecho internacional consultivo. El derecho internacional moderno es lo que dice un órgano blando de una organización internacional sobre las recomendaciones para cumplir un tratado. El derecho internacional moderno es la medida cautelar, que en el sistema interamericano llevamos ríos de tinta a ver si es que son obligatorias todas, algunas o la mitad. Entonces, es eso de lo que carece el constitucionalismo moderno en materia de este problema de incorporación, y tiene que empezar a abrirse. Tiene que empezar a abrirse porque si no, y ya lo estamos viendo en el caso colombiano, las cortes constitucionales toman las cláusulas de incorporación, las cláusulas de jerarquía, para producir el resultado que les es conveniente, como les contaba en el caso de la sentencia con Colombia. Vean el caso colombiano. Vimos los 2 casos históricos perfectos de monismo interno y monismo internacional. Pero ahora miren el caso colombiano. Uno diría, y fíjense, el caso mexicano pues va por otro lado, pero miren el caso colombiano cómo es. Uno diría, según la teoría que acabamos de ver, tiene que haber un mecanismo de incorporación para los tratados y tiene que haber una cláusula de jerarquía. En Colombia, desde mi punto de vista, otros libros dicen otras cosas, otras personas dicen otras cosas. Desde mi punto de vista, hay 8 cláusulas de jerarquía. Todas dicen cosas contradictorias. Incluso en la misma página. Ustedes compran la Constitución en la calle en Bogotá y el artículo 4 dice: la Constitución nacional es norma de normas. Como el artículo no dice leyes, entonces uno entiende que es frente a todas las normas. Y como el derecho internacional es normativo, pero no legislativo, pues uno dice, la Constitución está por encima del derecho interno. Súper. No ha pasado uno la hoja, porque alcanza a estar en la misma hoja. El artículo 9. Colombia respeta, cumplirá los principios de derecho internacional reconocidos. Si un principio de derecho internacional reconocido es el que está en la 2625 y la Convención de Viena sobre el principio de primacía, pues entonces el artículo 9 me dice, Colombia tiene que cumplir el principio que dice que el derecho internacional está por encima del derecho interno. Entonces fíjense, en la misma hoja ya está la contradicción. Después me voy al 241 y el 241 me dice que la Corte Constitucional puede evaluar la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratado. ¿Eso qué modelo sería? Monismo interno. Pero después tengo normas que dicen que hay tratados que entran directo a un nivel supralegal y que además hacen parte de los criterios de constitucionalidad. O sea que tengo tratados que están en la Constitución o incluso por encima. Muchos autores colombianos dicen que no es así, pero habría que ver cómo salen las sentencias de la Corte. Y ahora fíjense el peor de los casos. El peor de los casos. El artículo 101, que es sobre el territorio, el que estábamos hablando en materia de todo este lío. El artículo 101 de la Constitución colombiana en materia del territorio. La contradicción entre monismo interno y monismo internacionalista o internacional está en el mismo artículo.
de un párrafo al otro. O sea, se redactó seguramente en la mitad de un episodio de esquizofrenia. Entonces, y lo peor es que además había un abogado colombiano magnífico que justamente su fundación, él ya murió, el doctor Cabellier, patrocina el derecho, el anuario colombiano, y ha propuesto una cosa mejor y no la aplicaron. El artículo 101 en su primer párrafo, resumidas cuentas, dice: los límites de la nación solamente se pueden modificar por tratado debidamente ratificado por el Congreso. Entonces fíjense, eso no es monismo internacional, porque solamente asume que es un procedimiento nacional el que puede modificar el límite. El segundo párrafo dice: los límites de la nación se definirán según los principios de derecho internacional aplicables, y además cita un montón y cita los tipos de espacio en derecho internacional reconocidos por las normas internacionales, y lo dice así: a falta de norma nacional. Y no hay, ni siquiera hay un enter, no hay un cambio de párrafo. Es punto y dice lo otro. O sea, las primeras 150 caracteres dicen interno, los siguientes internacional. Entonces, ¿uno qué hace? Ahí donde meto la sentencia. Según el primer párrafo, la sentencia de la Corte no se puede hacer, no vale, porque el límite solamente lo puede modificar el Congreso por un tratado. Así sea un tratado propuesto por Colombia y Nicaragua diciéndoles lo mismo, pero la sentencia no se ejecuta. El segundo párrafo, ¿qué me dice? A falta de norma interna, no hay norma interna porque no había delimitación, porque es lo que dice la Corte, uno debería aplicar los principios de derecho internacional, entre los cuales está pues la obligatoriedad de las sentencias internacionales, la obligatoriedad de los tratados internacionales, y de un tratado internacional emana la competencia de la Corte, principio de competencia, principio de primacía, y de ese mismo tratado internacional, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, anexo a la Carta de Naciones Unidas, de la cual hace parte Colombia, emana la obligatoriedad de la sentencia. Entonces uno diría, desde el párrafo 2, la sentencia es vinculante y no toca hacer nada más. Es más, la sentencia es autoejecutable desde el punto de vista del párrafo 2. La sentencia no existe, la sentencia es una servilleta, es un invento allá de unos locos allá en La Haya, desde el punto de vista del párrafo 1. Párrafos que no se separan. Entonces, fíjense el problema. Entonces, pues eso era lo que les traía para discutir. Vean cómo uno está relativamente acostumbrado y, si se quiere, mal contento, está cómodo con el modelo de incorporación, pues un modelo de incorporación para tratados que no sirve para la realidad moderna y actual del derecho internacional. Yo creo que hasta ahí dejaría la intervención, salvo que quieran que extienda un tema particular, o podemos hacer una ronda de preguntas, una conversación, digamos, entrar como ya a hablar de temas más particulares, o si quieren saber algo más sobre uno de los puntos, lo podemos ampliar. Muchas gracias. Gracias. Ustedes. Bueno, la primera reacción, así de bote pronto, es que tal parece que todos a nivel internacional y sobre todo en América Latina como que están apresurados a ser parte de la globalización. Y lo vemos en manifestaciones económicas, los tratados de libre comercio fundamentalmente, que es lo que le dan puerta a lo que es inclusive políticas neoliberales, y todos los discursos, inclusive de derechos humanos, medio ambiente, etcétera, etcétera, que hablan precisamente, y de comunicaciones, no hay que dejar de decirlo, nos hablan de una globalización, de un discurso de globalización que está metido hasta la cocina, ¿no? Los estados, es lo mismo en el caso de Colombia, en el caso de México, están ansiosos de ser parte de la globalización y participar en la globalización, pero lo interesante es que la estructura jurídica interna constitucional no se modifica en materia de derecho internacional, y ni a nivel de, precisamente esa es la gran importancia de que estemos aquí, ni siquiera hay una tendencia a mejorar, a analizar, a poner en la tela de discusión todos los aspectos del derecho internacional. Si ustedes tienen problemas a nivel constitucional con la cuestión de la recepción, su constitución es de 1992, la de nosotros que estamos cumpliendo
un siglo y que tiene normas del siglo XIX, pues más, es impresionantemente, si uno pone y si uno discute toda esta temática vis a vis el derecho internacional, nos daremos cuenta que hay muchas carencias, muchas deficiencias, y la estamos viendo constantemente. Por eso me da, iba a decir risa, pero no la digo, esta corriente que el jus comune americano. A mí me parece que no puede, si no nos ponemos de acuerdo en este tipo de cosas, no nos ponemos de acuerdo en que las sentencias de los tribunales internacionales son obligatorias o que pueden tocar aspectos de carácter constitucional, no podemos hablar todavía de un jus comune americano. Precisamente, si vemos el ejemplo de México, cómo las sentencias no se cumplen en su cabalidad. Tanto los aspectos positivos que se pueden ver de derechos humanos, en medio ambiente, no se cumplen. Y eso se debe a fórmulas, al final de cuentas, que se han visto aquí, de recepción del derecho internacional, el monismo, dualismo, etcétera, etcétera, y la toma de posición de los diferentes estados. Este es el tema de discusión, la gran discusión, yo creo que hay ahorita en el derecho internacional. Le digo, es una reacción así de bote pronto, pero vamos a someterlo a preguntas, discusión y opiniones de ustedes. ¿Qué les parece? Ahí hay una pregunta. Oh. Bien. Sí, el caso de Clipperton, que nos duele muchísimo, ¿no? Bueno, sí, teníamos un caso muy parecido, teníamos junto a las costas mexicanas, no muy cerca, una isla que es un islote que se llama Clipperton, y esto estaba previsto en nuestra Constitución del 17, y a raíz de una resolución del rey de Italia, en su momento perdimos esa isla. Es una resolución, un laudo internacional. Okay. Bueno, ahí hay reacción de parte de ustedes que conocen el caso. Fundamentalmente, este es yo pienso también, uno de los grandes problemas que tenemos. Vamos a compartir uno de los grandes problemas que tenemos en México, que ya se ha puesto el acento, esa incapacidad de hacer un catálogo de las islas mexicanas. Es por eso que después de Clipperton se reforma la Constitución, y si ven ustedes el artículo 27 de la Constitución, se establece que serán parte del territorio nacional, lo que también determina el derecho internacional, y las islas Guadalupe y las Islas Marías, en fin, se están poniendo en forma concreta y dejando fuera a cientos de islas que tenemos alrededor de nuestro país, pero por la experiencia de la pérdida de las Islas Clipperton, o de la Pasión, como lo denominaba México. ¿Alguna otra cuestión? Mónica. Sí, usted es la dueña del micrófono. Bueno, mi pregunta es, si tú al analizar este caso, digamos, llegaste en algún momento a la conclusión de que entonces partimos nuevamente de que el derecho internacional es un sistema voluntarista, entonces no nos debería extrañar como que surge este tipo de complejidad para que los estados respondan ante un mandato, digamos, de algún tribunal internacional. Y digamos, yo creo que la Corte Internacional es consciente de estos problemas de ejecutabilidad, ¿no? Entonces, si ahí también hay una cuestión como de política, o sea, porque no creo que sea inconsciente de que existen estos problemas, y creo que ha pasado en otras sentencias, entonces quizás es una responsabilidad compartida, ¿no?, tanto de los estados de no responder correctamente al sistema de recepción, pero también de la Corte, pero también pasa en otras fuentes, ¿no?, las resoluciones. México, en 2 o 3 ocasiones, en el Diario Oficial de la Federación, ha publicado resoluciones del Consejo de Seguridad, ¿no?, en casos
de Libia, un buque norcoreano que encalló y creo que en el caso de Irak. Entonces, pero hay muchas otras que también podría incorporar. Entonces, ¿por qué no lo hace? Creo que hay una falla también en otros sistemas de recepción de otras fuentes del derecho internacional. Claro, muy buena pregunta. Y sí, el punto de partida es político, por supuesto. Es político en ambos lados. El voluntarismo, no solamente... Lo que pasa es que nosotros ponemos el voluntarismo mucho en el derecho interno y poco en el derecho internacional y poco en el interno cuando hablamos del mecanismo de incorporación. Pero justamente yo creo que ahí está el consejo o la intención, decirle al Estado, mire, para evitarse los problemas que tiene, para evitarse hacer los papelones que hace, para evitarse esos cambios de un día para otro, de un compromiso internacional adquirido, ratificado y después de negarlo en el derecho interno, usted realmente lo que tiene es la libertad de escoger, pero escoja antes y escoja claro. Y es ahí donde son insuficientes las cláusulas modernas que hablan o del tratadito y la incorporación del tratado, o no dicen nada como ese conjunto de normas de las que hablamos en Colombia, que se chocan. Se puede hacer un catálogo mucho más expreso de incorporación y jerarquía. Se puede decir que, mire, nos vamos a meter al CIADI, pero cuando los casos digan esto y lo otro, puede que sí, puede que no cumpla, puede que modifique el cumplimiento, puede que me reserve la ejecutoriedad, pero eso se puede decidir y se puede plasmar. Entonces, cuando uno tiene, por lo menos, la más sencilla, si se quiere, la más fácil de hacer, la más urgente y la menos idílica, porque también pedirle al Estado que haga todo esto yo sé que es complicado, pero por lo menos la que hable sobre las sentencias, ya es un punto de partida que sería un salto de cosas que no hemos hecho en 80 años. Porque no hay cláusulas de incorporación para sentencias, hay cláusulas de incorporación para tratados. Y que digamos, mire, estas sentencias van así, estas sentencias se podrán ejecutar por estas autoridades, estas sentencias no se van a poder ejecutar, estas sentencias dependerán del orden interno y estas sentencias van a ser supraconstitucionales. Eso se puede pensar. Y fíjense que es que el problema es el miedo al cambio. En algún momento en la vida, algún constitucionalista tuvo que haber visto la primera cláusula de incorporación de tratados y haber dicho, ¿qué es esta vaina tan rara? ¿Cómo así que ley aprobatoria de tratado? ¿De dónde están sacando? ¿Quién es el que se está inventando esta locura? ¿Por qué les da por innovar? Eso era nuevo en su momento. Hoy tiene 200 años. Entonces hay que empezar a crear las otras. Y es más, hay que empezar a crear el mecanismo de incorporación de sentencias. Ya nos hemos estado inventando, pero fíjense cómo los estados latinoamericanos, perdón la expresión, pensamos al revés. Ya nos estamos inventando algo que hace 10 años no existía, que eran las agencias de defensa jurídica del Estado. Antes contratábamos a 3 o 4 duros o traíamos a un duro y nos defendía. Ahora ya tenemos casi que un ministerio, en la mayoría de los estados que se están creando tienen o nivel de agencia o nivel de ministerio, que ya son para litigar. Ya no es la División de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que se encarga de cumplir lo que dice el Pacto de San José. No, es cuando nos toque litigar quiénes son, cómo son, bajo qué preceptos. No es Cancillería que va a firmar el tratado, no, es otra cosa. Entonces fíjense que sí se puede innovar en estas materias. Déjame entenderlo. Estas agencias son a nivel interno para litigar o defender al Estado colombiano. Entonces la colombiana se llama Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Nace sobre todo por el litigio interamericano, por 12 sentencias una tras otra que golpean muy fuerte al país, y lo que hace es encargarse pues de distintos escenarios de litigio afuera frente a distintos tribunales. Y entonces en un momento se preocupa por sistema interamericano, pero ahora tiene que preocuparse por CIADI. No existía cuando ocurrió lo de la Corte. Y lo de la Corte ya quedó más en Cancillería, pero uno diría, oiga, deberían trabajar más cerca, y uno se da cuenta es que trabajan lejos. Pero por lo menos ya se están creando estas instituciones. ¿Pero a qué iba? Fíjense cómo funciona al revés. Estoy creando la institución para defenderme porque es que de pronto pierdo, pero no hice la lógica primero de pensar, cuando me incorpore a un sistema que tiene un mecanismo de competencia, que tiene un mecanismo judicial, a ese sistema, ¿cuáles son las reglas que le voy a decir? Mire, si usted me condena en territorio, le voy a cumplir, pero así. Si usted me condena en responsabilidad, pasa todo derecho. Si usted me condena en protección diplomática, le doy la razón. Eso se puede pensar y se puede constitucionalizar. Porque es que, y fíjense, no porque yo crea que la Constitución es la norma de normas, porque esa sería una falacia por debajo. Es porque yo creo que la Constitución sí es un pacto fundamental, es donde yo pongo las reglas del juego. Entonces, y eso no lo voy a decir todo en la reserva.
o puede ser un reflejo de la reserva que yo haga el tratado, si es que la admite, pero también como a veces no admite, yo en la Constitución ya tengo un orden donde pues puedo, si se quiere, y fíjense que es una paradoja, es derecho interno, se supone que es inopolible, pero no, porque yo no quiero venir acá a decir que es que el derecho internacional tiene que ser aplicable y absoluto en todas las instancias. Lo que yo quiero es que se logre un orden en su aplicación, que se logre una coherencia en su aplicación, que no dependa si perdimos por $60,000 o por $80,000 si cumplimos o no cumplimos, que no dependa si el alcalde me gusta o no me gusta de que sea obligatoria o no obligatoria la medida cautelar del sistema interamericano. Entonces, un poco más de estructura frente a las nuevas fuentes del derecho internacional. Sí, como que yo creo que el sistema de recepción debe ser un sistema muy amplio, que se inicie desde el momento en que se contraen las obligaciones internacionales. Como en el caso de Francia, un tratado internacional se tiene que, en principio no es solamente el Ejecutivo, que podría decir también en nuestros países, puesto que participa también el Senado, no, sino que es el Ejecutivo, pero con el Poder Judicial, al final de cuentas, porque se tiene que después judicializar en determinado momento y ver si lo que se está negociando va de acuerdo con el sistema jurídico interno, porque si no, entonces hay que modificarlo. Y por otra parte también el legislativo. Es decir, los tres poderes participan en el proceso de adopción de la normatividad internacional. Y ya después vendría lo que sigue, es decir, la aplicación de la normatividad, toda la estructura concreta. O sea, no es tan fácil ser globalizado, esa es la idea. Es cuestión de crear una estructura. Y es lo que, por ejemplo, la Constitución mexicana no lo tiene. Tiene un artículo 133, le adicionan un artículo primero y que queda cojo. Ahí es una situación. Ahora ahí tenemos tratados internacionales comunes de acuerdo con el artículo 133, pero otros tratados que son diferentes, otras normas de acuerdo con el artículo primero, porque son los tratados de derechos humanos. En fin, es una cuestión así de parches que se le hacen a la Constitución y que dejan un sistema verdaderamente enfermo, ¿no? Digo, no coherente, es mejor utilizar ese adjetivo. ¿Una cuestión más? A ver, bueno, los dos tienen, primero las damas, sí. Muchas gracias. Y después Ricardo y después Susana, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Pues me llama mucho la atención esta discusión porque creo que, como ya lo dijo el doctor, efectivamente tenemos un problema terrible en el caso de nuestro país. La reforma que se hizo del 10 de junio de 2011, en mi opinión, lejos de resolver el problema, creo que lo complicó más. Por un lado, en un discurso, según, de mayor protección, respeto a los derechos humanos, por el otro lado, mete el candado en el artículo primero, en el tema de los tratados celebrados por el Ejecutivo, bueno, los que están en vigor y los que somos parte, que se deben interpretar conforme a la Constitución. Desde ahí ya tenemos un gran problema, porque entonces no lo interpretes conforme al derecho internacional, interprétalo conforme a la Constitución. Ya ahí metió un candado. Y el otro aspecto es de que ya hay una jurisprudencia, la 20 del 2014 de la Suprema Corte Pleno, que señala que los derechos humanos, pues sí, están las normas de derechos humanos en tratados, pero si hay una contradicción de estos tratados con lo que dice la Constitución, si la Constitución tiene una restricción expresa, va a prevalecer lo que diga la Constitución. Entonces creo que desde ahí ya tenemos un problema terrible. Sin embargo, en artículos más adelante reconoce las sentencias de la Corte Penal Internacional, pero ahí también mete otro candado y dice que en cada caso el Ejecutivo determinará, pues bueno, si nos vamos ante la Corte. O sea, ¿qué quiero llegar a esto? Creo que en América Latina pareciera que se está dando una situación de una reticencia al reconocimiento también del desarrollo del derecho internacional. Se queda una visión muy corta, acotándolo solamente a tratados, muy poco en cuanto a sentencias.
particularmente sentencias internacionales de la Corte Interamericana, pero se olvidan del resto de las resoluciones de organismos internacionales, algunos instrumentos jurídicos importantes que pueden ser relevantes, como resoluciones del Consejo de Seguridad, las de Naciones Unidas, la costumbre internacional, bueno, pues esa parece que ni figura, y creo que ahí hace falta efectivamente, tal vez al día de hoy, a lo mejor un diálogo entre tribunales nacionales e internacionales, para ver la manera en la que podría el derecho internacional complementarse o poder incorporarse en el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque creo que el contenido, el sentido y el alcance al día de hoy de las normas internacionales ha sido mucho más de lo que el constituyente imaginó, los constituyentes nacionales. Efectivamente, nuestra visión dualista fue, creo que, la que prevaleció a lo largo de América Latina, y al día de hoy, amparados bajo cuestiones de soberanía, de protección pues de intereses nacionales, hay una negación del derecho internacional y a lo mejor hay una ceguera, ¿no?, del impacto que el derecho internacional está teniendo en el ámbito nacional, que creo que al día de hoy no podemos desconocer, pero también que se ha diversificado, que se ha desarrollado tremendamente, que al día de hoy creo que no es válida la división entre derecho nacional e internacional de forma tajante. Creo que el derecho internacional, por la forma que sea, si fuera de manera muy, no sé si general y un tanto a la ligera, de cuando decimos un tratado ha sido publicado en el Diario Oficial, es la ley suprema de toda la Unión, dice el artículo 133, mediante una incorporación automática. A lo mejor ahí hay un desconocimiento, diría yo, de que el derecho internacional incorporado en el ámbito nacional debiera verse como un derecho nacional de origen internacional. No sé si me explico. O sea, no es lo mismo hablar de un derecho internacional, un derecho nacional y de un derecho nacional de origen internacional. Porque creo que desde el nacimiento, desde el origen, es donde deberíamos de ver precisamente cómo atiendo, cómo le doy cumplimiento, cómo le doy efectos a estas normas. Creo que esa es parte de la problemática que al día de hoy tenemos gran parte de los países del mundo, que seguimos estableciendo una diferencia o una brecha entre el derecho nacional e internacional, cuando creo que en realidad en algunos aspectos, como ya se señaló aquí, hay aspectos comunes que al día de hoy son regidos por ambos, pero hay en esas contradicciones donde tendremos que buscar pues los puntos comunes y creo que los diálogos en tribunales abonarían mucho al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si escuchamos las tres Sí, intervenciones claro. y después Ricardo? Bueno, yo quisiera hacer un comentario inicial. Si te acercas el micrófono. Sí, un comentario inicial. Cuando el doctor Becerra nos anunció esta conferencia, pues yo pensé por lo menos que íbamos a estar enfrente de un doctor, que lo estamos, pero no es que me haya decepcionado, al contrario, ¿verdad? Pero antes de iniciar la conferencia, pues yo pensé que estábamos todavía esperando al conferencista y que se había adelantado probablemente su asistente, pero que fue... Bueno. Y es cierto, soy mi propio asistente. Bueno, muy gentil. no, pero que fue mucho mejor de lo que de cualquier expectativa que teníamos. Solo una cuestión. Se anunció también que eran los casos de América Latina y prácticamente se trató uno. Sí. Está bien, mucho mejor. Claro. Pero en relación con los casos de América Latina, o con ese enunciado, o con ese enfoque, digamos, también es lo que me permite hacer el comentario. No estoy muy seguro de que en todos los casos haya sí una dificultad o haya cierto, que fue la parte sustancial de la exposición, la forma de introducción o de incorporación del derecho internacional, en fin, y la incompatibilidad con las normas internas, fundamentalmente el derecho constitucional. Sí. Creo que, y por eso mencioné que eran muchos casos de América, que en una buena parte de los casos de América Latina, por lo menos los que alcanzamos a distinguir, aquí ya hemos elaborado, el profesor Becerra ha investigado y creo que hemos detectado
17 casos que han sido tratados, de temas de América Latina que han sido tratados en la Corte Internacional de Justicia y han sido objeto pues, de alguna disposición, de alguna 17. Pero estos 17, hasta donde los veo rápidamente, muy pocos son los que, o no todos son, no todos tienen este elemento de territorialidad, al contrario, son los menos. Sí. Y son los que más vienen, son los nuevos. Posiblemente los conflictos entre Bolivia y Chile, y de nuevo Chile y Perú, sí tengan ese componente, pero la mayor parte, los otros, no tienen ese aspecto territorial, ¿verdad? Ya no digamos los que se refieren al asilo diplomático, o el caso Avena, casi no tiene ese componente territorial. También los centroamericanos, hay uno nuevo, me parece, que entre Costa Rica y Nicaragua, Honduras viene. Ese sí lo tiene, ¿verdad? Pero los otros no. Sí. ¿Verdad? Tienen otras, hay posiblemente contradicción de normas internas y derecho internacional, pero por otros factores, no la parte territorial. Claro. ¿Verdad? Debo decirle que me interesa mucho el tema porque vamos a desarrollar, como trabajamos en equipo, yo particularmente uno que no tiene nada que ver con ese, y en cambio sí tiene un elemento político fundamental, que es el caso de Nicaragua, Estados Unidos. Sí, claro. Ese es político, pero no tiene nada que ver con lo territorial, ¿verdad? Claro. Bueno. Entonces, para apuntar eso y para decirle que en el caso de Nicaragua-Colombia, caso tal, antes inclusive de la sentencia, había un componente político y también que no sé si haya disuelto, se haya perdido, y voy a ser un poco más preciso en esta cuestión. Mire, en los años 80, ya estaba, del siglo pasado, ya estaba pues ya estaba el conflicto, ya estaba el tema. No, creo que todavía no se acudía a la Corte Internacional de Justicia, pero estaba el tema latente, existente. El canciller de Colombia, en esa época, uno de los cancilleres de Colombia en esa época, los años 80, temía que ese conflicto pudiera afectar otro proceso, que era el proceso de paz en el que participaba Colombia. Entonces sí había el componente político en ese momento, o ese componente político, pero posiblemente haya desaparecido el componente político o tenga otras características, porque siempre lo habrá. Hay relaciones diplomáticas, hay de todo tipo entre los países, ¿verdad? Pero no creo que haya alguna preocupación o haya alguna afinidad inclusive entre los gobiernos de Colombia actuales y los más recientes, y tampoco los nicaragüenses, que sí existían en aquella época. El temor en los años 80 era precisamente por no contaminar el proceso de paz en el que participaba Colombia con un conflicto distinto, y les preocupaba, pero ese desapareció. Entonces, la preocupación o la reflexión es cuánto el elemento político está presente siempre, que no sea territorial, ¿verdad? Acá lo tengo anotado y ya le Es la respondo. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Susana, por favor. Bueno, yo primero quiero felicitar al conferencista Gracias. por la manera en que abordó el tema y por habernos permitido volver a sacar el tema que no está terminado desde hace mucho tiempo. Creo que más bien desde la teoría monista y dualista no ha sido agotado todavía el tema. Correcto. Yo creo que efectivamente vivimos todavía en la parte del dualismo jurídico, por más que nos digamos monistas. Y todo lo que hemos dicho aquí, pues, evidencia de eso.
Tan es así que efectivamente se ha hablado de una especie de menosprecio, podemos decirlo así, del derecho interno respecto del derecho internacional, negándole la juridicidad cuando decimos que es solamente un hecho. Cuando le negamos esa juridicidad, entonces le negamos obligatoriedad a nivel internacional. La evolución del derecho internacional ha permitido que el derecho interno tenga también cada vez mayor importancia. Tan es así que ahorita hablamos de que si nuestras cláusulas de incorporación del derecho internacional o que si la manera en que ejecutamos el derecho internacional normalmente se ve desde el aspecto del derecho interno. Claro. Entonces, sí, efectivamente ha habido una cierta evolución, aunque nos mantenemos todavía, digamos, en la parte dualista del derecho internacional y del derecho interno. Yo creo, sin embargo, que el problema sigue siendo y no por ser patriotismo, pero sí sigue siendo digamos, de alguna manera, devaluar el derecho interno, porque seguimos pensando que todo lo que venga del derecho internacional tiene que ser automáticamente mejor para el Estado y por lo tanto tenemos que tener una norma que nos permita de inmediato incorporarlo y hacerlo efectivo en el derecho interno. Y no es necesariamente así. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon los nuevos estados, sobre todo los estados africanos, se cuestionaba mucho y se cuestionó y se puede seguir cuestionando la validez de algunas normas de derecho internacional para ciertos países del mundo y se puede seguir cuestionando. Entonces yo creo que el punto es abordar el tema ya no desde este punto, por lo menos desde el punto de vista teórico, no como dualismo, monismo, no como derecho internacional, derecho interno, sino como un fenómeno jurídico que engloba tanto al derecho internacional como al derecho interno, porque solamente bajo esa visión podemos encontrar una solución que permita respetar las normas de derecho interno que tienen que seguir siendo respetadas, entre ellas la democracia, por ejemplo, la representación del pueblo en la creación de normas de derecho internacional que van a ser probablemente lesivas de sus propios intereses, y no nada más en un ejecutivo y un representante. En fin, tendríamos que rediseñar todo la estructura del Estado, pero también la visión del derecho internacional respecto de los Estados, y también la visión del derecho internacional respecto de la forma de creación de sus normas jurídicas internacionales, que efectivamente cada vez tienen más inmersión en el derecho interno, y que si a nivel de Estado, en relación de Estado a Estado, se cuestionaba su democracia, pues más aún cuando son normas que tienen que ser implantadas en el derecho interno. Bien, entonces pues… Sí, listo. Entonces, muchas gracias por sus tres intervenciones, todas muy acertadas. Voy a empezar rápidamente por lo que me decía la doctora Alba. De nuevo, un placer verte una vez más. Sí, justamente dos respuestas muy cortas a lo que dijiste, que estaba todo perfectamente bien organizado. La primera sería que los ejemplos que citas en derechos humanos siguen siendo contradictorios en todas partes. Nosotros los sacamos del centro de la conferencia para dedicarnos a público, pero aún así, donde uno cree que hay cierta facilidad que es derechos humanos, sigue habiendo cualquier cantidad de contradicciones, porque o someten la interpretación de los instrumentos internacionales al orden interno, o no hay claridad sobre cómo se ejecuta la sentencia del órgano internacional, sobre quién termina cumpliéndola. Incluso en derecho penal, que lo mencionabas también, pues hay circunstancias y casos extrañísimos. El caso colombiano, el acto legislativo 02, es uno de los ejemplos de resolver estos problemas con los pies. Fíjense que la Constitución colombiana era contradictoria con el Estatuto de Roma, y entonces, en vez de tener claro o un mecanismo de darle su lugar en el sistema, o en vez de decir cuál era el lugar y decidir qué organización, qué ente lo ejecutaba, o cuál era la interpretación constitucional, porque como bien decía la doctora Susana, pues no siempre tiene que tener la razón el derecho internacional. Pues fíjense lo que se hizo en Colombia: se metió el Estatuto de Roma a la Constitución. Es meter un tratado entero a la Constitución. El Estatuto, fíjense, si yo les dijera, si me preguntaran qué hay en la Constitución colombiana, yo les tendría que decir: el Estatuto de Roma es parte de la Constitución colombiana. Es parte, acto legislativo, o sea, modifican la Constitución para meterlo, es parte. Entonces, ¿eso tiene algún sentido? Podemos optar por muchas formas de resolverlo,
desde decir quién se ocupa de ejecutarlo, en qué casos se aplica plenamente. El problema grave que tenía en Colombia era el doble juzgamiento y la imprescriptibilidad que estaban en la Constitución. Pero ¿será que entonces toca tachar media Constitución y meter a la fuerza un tratado y darle a nivel constitucional y escribirlo dentro de la Constitución? Porque eso es lo que hace el acto legislativo. Es una tontería. Entonces imagínense esta resolución tan bizarra. Entonces estoy de acuerdo que en ese ámbito pues hay todavía también hay mucha contradicción. ¿Qué de lo que mencionabas, qué hay también para hacer? Y lo decías muy bien en esa relación que montabas. El derecho internacional público tiene que volver a aprender del derecho de la integración. El derecho de la integración económica, el derecho de la integración, más allá de meterse al tema de la cesión de soberanía, que yo sé que es un tema donde uno ya necesita la organización de integración completa, pues la Unión Europea, pues hay que aprender de ellos varias cosas. Hay que aprender, por ejemplo, que las órdenes internacionales salgan comunicadas a órganos internos directos, para que sepamos quién es el que lo cumple. Porque es que si sale Colombia tendrá que... ¿Quién es Colombia? Colombia soy yo, Colombia es el profesor, Colombia es la Armada, Colombia es el Ministerio. Las 3 o 4 cosas que dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados sobre quién es el Estado, por supuesto que no alcanzan. Entonces, yo creo que esa es una parte. Y también, como veníamos diciendo, el derecho de la integración se basa en su gran mayoría en crear nuevas agencias que se encargan de cumplir los dictámenes internacionales. De que la organización, ya no la Constitución, la organización del Estado, la burocracia nacional, ya no está para las relaciones internacionales, que es una cosa, sino para cumplir el derecho de la integración, el derecho comunitario. Entonces, de eso se puede aprender. De eso se puede aprender. Perfecto. Entonces, eso era por tu lado. Mil gracias por la intervención. El doctor Ricardo, muchas gracias por el halago al principio y también muchas gracias por recordarme que le quedé viendo la mitad de la conferencia con los casos de América Latina. El otro caso que yo traía era el caso Chile-Perú. Justamente les voy a dejar un texto, se los voy a compartir por correo a los que es un texto de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, donde nosotros en la sociedad, en el grupo de estudios sobre relación entre derecho internacional y derecho interno, yo escribía más o menos el contenido de la conferencia, que es la introducción, pero después hacía el contraste de las normas constitucionales en Colombia y Nicaragua, cómo funcionaron para su sentencia, y después cómo funcionaron en el caso de Chile-Perú y cómo podrían o no funcionar en el caso de Bolivia, que tiene elementos similares pero también distintos, porque aunque tiene un elemento territorial y el resultado sería territorial, el caso no es de delimitación, sino pues es un caso de una obligación que no sabemos si existe o no, de una promesa, si no sabemos si existe o no. Pero entonces, ¿a qué iba con esa comparación? Es cierto, son muchos los casos de derecho internacional en América Latina. Nosotros también hicimos un capítulo para un libro de Routledge hace poco también sobre ese tema. Pero claro, ¿por qué son problemáticos los de territorio y por qué son los que nos calan? Pues por supuesto, porque asilo no aparece en las constituciones latinoamericanas. Protección diplomática tampoco. Aparece de pronto en la ley de alguna labor particular del Ejecutivo, pero no todas las constituciones hablan de la protección diplomática. En cambio, el territorio en nuestras constituciones liberales sí es la segunda o tercera cosa que se dice. Entonces es por eso que esos son los casos problemáticos y donde pues uno puede evidenciar ese choque. ¿Qué ocurre en Chile y Perú? Y por eso digamos, en toda honestidad académica es la mitad del otro artículo. Chile y Perú es bonito porque las normas constitucionales son igual de complicadas a la colombiana en Chile y Perú, pero los estados empiezan un modelo bilateral de incorporación a través de reuniones, sesiones compartidas, a través de una agenda de trabajo, pero por 2 cosas particulares. Primero, porque ningún estado piensa ahí que le quitaron la mitad del mar. Los 2 estados quedaron relativamente satisfechos y se dieron cuenta que, y por eso su intervención es muy importante en cuanto a lo político, se dieron cuenta que Colombia hizo un papelón diciendo que había perdido. Entonces se dieron cuenta que es bueno decir que ganaste en Corte Internacional de Justicia aunque hayas perdido. Entonces ambos estados dicen que van bien. Ambos estados dicen nos fue súper bien. Hay gente que dice que la que pierde que ahí es Perú. Otros que dicen que los que perdieron fueron los chilenos. Pero ninguno quiere salir a decir no, acá nos metieron la mano al bolsillo como hizo Colombia. Entonces, fíjate, y la experiencia de un caso a otro, porque son realmente entre los latinoamericanos son los consecutivos. Entonces,
el mindset cambió. Ahora estos dos estados, aunque muy adentro de pronto piensan, uy, perdimos un pedacito, nos corrieron la línea, el hito 1 cambió, ya la línea no es así, sino así. A pesar de eso, los dos estados se pusieron en un tren de incorporación que no involucra un tratado internacional. Se dijeron entre ellos y le dijeron a la Corte que ellos se iban a encargar de un procedimiento de ejecutoriedad de un límite, que es la demarcación. Entonces se comprometieron con la Corte a demarcar, pero porque la Corte también lo fue proponiendo poco a poco. Entonces fíjense cómo el modelo cambia. La Constitución dice exactamente lo mismo. Para ellos la Constitución decía que eso no se podía cambiar. Pero ellos reciben la sentencia, no le oponen la norma constitucional y de manera bilateral construyen el mecanismo de ejecutoriedad y la Corte lo acepta. ¿El futuro cuál es? Mi futuro predilecto. Que la Corte dijera, entre la Oficina de Territorio de Perú y la Cancillería de Chile se me sientan y hacen la demarcación basado en esto. Entonces les da la oportunidad de volverse a sentar entre ellos, les está indicando que es obligatorio, pero además les está diciendo quién la ejecuta. Entonces por eso ese caso es bien interesante. Y ese sería como de los fuertes latinoamericanos donde teniendo el mismo límite jurídico nacional se hace mejor. Porque es que en el artículo, ¿qué es lo que yo trato de demostrar? Que mire, la Constitución chilena no es que diga que la sentencia entra a derecho como por entre un tubo al derecho interno. No, la sentencia entra igual de forzada, pero políticamente sí se pudo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que a pesar de que tenemos cláusulas a medias, se le sigue pudiendo oponer la política porque no hay cláusulas mejores y porque no hay procedimientos mejores ni en la Constitución ni en la sentencia. Entonces esa era la primera parte. Y en Colombia, creo que usted me hablaba del proceso de contadora y me hablaba a eso era a lo que su merced se refería. Listo, entonces las cuestiones políticas continúan porque... Claro, ¿de qué movimientos políticos se hace presa la sentencia cuando no tenemos toda esta estructura clara de si la ejecuto o no la ejecuto? Porque Colombia podría, primero, ejecutarla mañana mismo y segundo, para ejecutar no tiene que hacer nada ni mover un dedo porque la sentencia no le dice sálgase de ninguna isla, ningún islote. Colombia no tiene que hacer nada para ejecutarla. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias políticas que yo creo que hacen presa, que no son válidas, pero que hacen presa a la sentencia? Ese año en donde se produjo la sentencia era electoral. Y era profundamente complicado por esa mala práctica nacional de haber presentado el meridiano como el límite, salir a decir, no, ya no es, y mi gobierno está aceptando que no es. Entonces hubo una desconexión, no se supo presentar la sentencia al ámbito interno. El presidente también pudo haber dicho, no, ganamos, y explicar por qué ganamos, pero lo que dijo fue, perdimos y no lo vamos a aplicar porque somos fuertes. Entonces es la narrativa política que ustedes escojan. Y pues alguna narrativa gana la elección, otra no. Santos. Entonces, está en este artículo, pero se los puedo enviar. Hagan el siguiente ejercicio. Sale Londoño, que era la gente y que fue ex canciller. Sí, Julio Londoño. Digamos, yo trabajé con él y además es pues, la persona que mejor conoce los límites de Colombia y que defendió al país y que ganó. Y ha sufrido mucho el choque con la sociedad porque gran parte de la sociedad piensa que no lo hizo, que no ganó. Entonces, él salió de la corte, tan pronto se produjo la sentencia de 2012 a decir, nos fue bien, porque mire, tenemos las islas, tenemos los cayos, el espacio marítimo se dividió basado en ciertos preceptos, hay cosas que obviamente no son todo lo que queríamos, pero la sentencia más o menos nos da cierta razón. A los 10 minutos, 20 minutos, la locución presidencial en Bogotá, él en La Haya, el presidente ve el mapa que vimos al principio, que claro, tiene dos huecos nicaragüenses que son los espacios marítimos y la forma en que se corre el meridiano 82. En Bogotá se asustan y el presidente sale a decir, no, esto perdimos aquí y esto no se va a ejecutar. En caliente, totalmente en caliente. Entonces, no hubo asimilación, estudio. No, la diferencia, bueno, 10 minutos es un decir, pero la diferencia es media hora. Busquen y están en YouTube las dos alocuciones. Entonces, es eso. Y eso es político. Y eso es meramente político. Yo estoy en la Haya, suena bonito que lo digas al lado de los jueces, con los agentes, con James Crawford, con el que quieras al lado. Pero yo acá en Bogotá tengo que ganar la elección. Y yo acá en Bogotá no puedo parecer el presidente que dejó que le corrieran la línea y que no va a hacer nada. Entonces, sí, claro, la política persiste, Ricardo. Muchas gracias. Y frente a lo que decía Susana, la doctora Susana, sí, yo estoy de acuerdo en que
La recomendación no es decir que todos nos vayamos por un monismo internacional estricto y que ahora abramos ese monismo internacional a todos los instrumentos, sino es escoger. Y se puede escoger el monismo interno. El Estado puede hacerlo. Pero que lo haga con técnica. Sería mi postura, como bien mostrabas. Que lo haga con una técnica clara para que justamente no parezca, porque ese es el problema del monismo interno, que el monismo interno se parece a una pataleta. Pero el monismo interno puede ser razonable. El monismo interno, el neoconstitucionalismo es muy razonable. Hay constituciones mucho más garantistas y derechos internos mucho más garantistas que normas internacionales. Colombia reconoce el asilo, Colombia reconoce el genocidio político, el derecho internacional no. Colombia reconoció primero que las víctimas de desaparición forzada podían ser las familias, el sistema interamericano no. Entonces, claro, el derecho interno se mueve. Y es brillante en muchas cosas, pero por eso se puede escoger esa prelación, pero hay que escogerla con técnica y con desarrollo, ya no frente a los tratados, que es un problema de 200 años atrás, que seguimos creyendo que es relevante, sino frente a los nuevos derechos internacionales. ¿Listo? Eso sería, no sé si... ¿Alguna otra cuestión? Sí. Por favor. Yo tengo una duda. O sea, Si toma usted el micrófono. me gustaría saber cómo ves. Tu nombre, porque el acento es del norte de Bogotá, pero... Mi nombre es Pablo, también soy de la Bogotá. 72 para allá. ¿Y el nombre es Pablo? Pablo, sí. Ok, ¿y estás en intercambio? ¿Estás estudiando acá máster o algo? Yo soy abogado, pero hago un máster en estudios políticos y sociales. Ah, buenísimo. No en jurídica. Y es asiduo a nuestras conferencias también. Ajá. Buenísimo, un placer. Sí. Quería preguntarte cómo ves la situación cuando los foros de discusión internacionales producen decisiones dispares que pueden llevar a un problema constitucional. Estoy pensando en una situación que sé que se está discutiendo en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Ajá. que aún no ha estallado, pero son los acuerdos bilaterales de inversión o los tratados bilaterales de inversión. Ajá. Que puedan estar en contra de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy pensando en casos de restitución de tierras, Sí. en los cuales hay inversiones en ciertas zonas del país, en los cuales el tratado bilateral de inversión pues, asegura pues, cierta seguridad jurídica sobre los títulos de las tierras, pero pues, también está el derecho a la restitución de tierras de las víctimas. Sé que han llegado casos a jueces de restitución de tierras que están enfrentando ese problema, pero pues digamos que la pregunta más de fondo teórica es que finalmente los foros de discusión internacionales no necesariamente van en la misma vía. Y yo creo que el caso más fuerte va a ser el caso pues, de acuerdos bilaterales de inversión que pueden estar fuertemente en contra de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto, muchas gracias. Me llevo, lo primero que voy a decir es que me llevo la consigna de que me voy sin que me hubieran hecho ninguna pregunta fácil en la UNAM. Eso es para volver. Y entonces, tienes toda la razón. Yo creo que ahí el problema particular, digamos, para ir al núcleo duro de la pregunta, yo creo que el problema ahí es la naturaleza del sistema jurídico del CIADI y del sistema de arbitraje de inversión, que en sí mismo permite la contradicción. Como buen sistema arbitral clásico, es un sistema que se basa, ahora sí, en un compromiso, y no hay ninguna posibilidad ni siquiera de jurisprudencia constante, a pesar de que hay un artículo de Pelé que dice que en el CIADI hay jurisprudencia constante, pero no lo hay. Y entonces, ya ni siquiera el diálogo en que tú propones entre el sistema interamericano y tribunales arbitrales, ni siquiera ese es el problema principal. El problema es que dentro del CIADI dicen cosas distintas. El ejemplo más grave es, por ejemplo, el caso argentino. Busca, para que veas, incluso temas que tienen que ver con los ingresos de las personas, con el estado de necesidad económico. Los laudos CMS, Enron y Continental del CIADI en materia de Tratado Bilateral de Inversión con Estados Unidos, los tres hablan del mismo tema, de la misma causa, de la misma regla, y son tres resultados distintos. Entonces, el sistema ya ni siquiera es autocontenido. Dentro se permite la contradicción. Ahora, lo mismo. Se puede establecer una jerarquía de tribunales. Si el derecho internacional hace 80 años empezó a inventarse una jerarquía suave de tratados, ¿por qué no inventarse una jerarquía suave o dura, blanda o estricta de tribunales?
donde entonces en este nuevo sistema de reconocimiento del derecho internacional, que me parece bonito decirle reconocimiento porque no es ni aceptar la plena incorporación, ni aceptar el problema de la contradicción como una contradicción negativa, decir, mire, se aplica CIADI salvo que choque con el sistema interamericano en un caso particular, por supuesto, y esto siempre estará guiado por el principio de interpartes, ahí sí no hay nada que hacer. O sea, si la sentencia del CIADI particular viola un mandato específico de una sentencia del sistema interamericano, por ejemplo, sentencia internacional versus tratado internacional es más complicado, pero ya uno puede organizar otros argumentos, porque entonces yo en CIADI puedo decir que por artículo 45 tienen que estar pendientes de principios de derecho internacional público, que incluyen derechos humanos. Entonces fíjate cómo se pueden hacer argumentos, pero yo creo que es también establecer unas nuevas jerarquías fuera de tratados. Y claro, en Colombia está metida en eso porque ahora ya no tenemos miles de demandas en el sistema interamericano, pero ahora viene una oleada de sistema CIADI y de arbitraje de inversión que por supuesto es preocupante en materia de temas tan sensibles como propiedad, expropiación, tierras, cultura incluso, y medio ambiente. ¿Ok? Listo. Trabajo para los abogados. Bueno, creo que con esto terminamos. Le damos las gracias nuevamente al profesor joven Walter Arévalo y esperamos que no sea la última vez que nos visites. No, por supuesto, encantadísimo. Muchas gracias.